Alex, subieron todos los precios. ¿Te has preguntado por qué subieron los precios? Es obvio, por ejemplo, si te suben la renta, el súper, la luz, el agua, pues eso es obvio que nos afecta, ¿no? Pero fuera de lo obvio, ¿sabes por qué aumentan los precios? Hay muchísimas razones, pero en esta serie de videos te voy a decir cuatro y cómo te puede afectar que suban los precios. Pero también te voy a decir cómo vencer esta subida de precios. En primer lugar, los precios suben porque suben los costos. Bueno, ¿y eso qué significa, no? Lo primero que hay que entender es quién pone el precio. Es el gobierno, las empresas, los profesionistas independientes que te cobran pues una comisión o sus servicios, ¿no? ¿Quién pone los precios? Y hay que entender, bueno, ya que sabemos quién lo hace, bueno, cómo se maneja. En las finanzas normales de uno de estos, ya seas una empresa, sea el gobierno, etc., la forma más básica de manejarlo es a través de algo que se llama P&L. El P&L en inglés significa Profit and Loss Statement, que en español es estado financiero de pérdidas y ganancias. Te lo voy a poner rápido en un ejemplo. Imagínate que donde tú trabajas o en la empresa que tienes vendes cuadernos. Y ese cuaderno, pues tú lo vas a vender a un precio. Y tú vas a tener algo que se llama ventas o ingresos. Y entonces, esas ventas o ingresos son la cantidad de cuadernos que tú vendes, o sea, un cuaderno, por el precio, vamos a ponerle 10 dólares, 10 pesos, lo que sea, menos los costos. Porque a ti, pues, te cuesta, ¿no? Ese cuaderno producirlo te cuesta, traerlo de algún lugar te cuesta. Pues total, ¿cuál es la fórmula de los costos? Pues es la cantidad, o sea, un cuaderno por lo que te costó ese cuaderno. Y a eso hay que restarle también los gastos administrativos, que el más famoso pues son los sueldos, ¿no? Y entonces cuando tú tienes ingresos menos costos, menos gastos administrativos, te da algo que se llama utilidad. Generalmente a la utilidad le ponen impuestos, entonces a la utilidad le quitas impuestos y ya te queda algo que se llama utilidad neta. Imagínate que tú estás vendiendo pues un cuaderno a 10, pues te da ingresos de 10, pero el cuaderno te cuesta 5. Como vendiste un cuaderno, bueno, pues te costó 5. Después tienes gastos de 2. Eso quiere decir que 10 menos 5 menos 2, pues te da 7 y tu utilidad es 10 menos 7 te da 3. A eso le restas los impuestos, etc. Pero, ¿qué sucede si los costos suben? ¿Qué sucede si las hojitas del cuaderno te salen más caras? Si producirlo te sale pues más caro y ahora ya no te cuestan 5. Los costos suben 3 y eso quiere decir que ahora los costos son 8 por cuaderno. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ya te quedaste sin utilidad. Y sin utilidad no hay forma de reinvertir en la empresa. Uno reinvierte en la empresa para mejorar el producto, mejorar las condiciones de los trabajadores, para pagar impuestos, incluso muchas cosas. Y si tú no tienes utilidad, pues podrías llegar a caer en la quiebra y dejar a todo mundo pues sin trabajo, incluyendo a ti mismo, ¿no? La otra cosa es, y digamos, los caminos que se toman generalmente para resolver eso es, uno, recortar los gastos. Pero, como las empresas hoy ya se han dado cuenta que recortar los gastos o recortar al personal, pues no es la mejor opción porque te costó contratarlo, capacitarlo, le estás pagando, sino, ¿quién va a hacer el trabajo? Bueno, las empresas de hoy en día valoran mucho su capital humano y es por eso que evitan hacer recortes de personal. Si descartamos ese camino, entonces tú tienes el otro que es incrementar el precio del cuaderno. En vez de venderlo a 10, bueno, ya lo vendes a 13. Subiste lo mismo que los costos. Entonces tú subes el precio y así, bueno, puedes tener, digamos, unos costos más altos o aguantarlos. Puedes seguir pagándole a tu personal y adicional, pues sigues teniendo utilidad, puedes pagar impuestos, etc. Pero cuando lo ve
un consumidor, desde su punto de vista, pues llega al súper y no sé si a ti te ha pasado que llegas y de repente, ups, pues ya subió todo. Y la pregunta es, cuando los precios suben, ¿a ti te suben el sueldo? No sé, ¿no? O cuando, por ejemplo, tú vas al supermercado, ¿qué tan frecuente es que de repente ya te subieron los precios? ¿Cada vez te alcanza para más o te alcanza cada vez para menos? La segunda razón por la que suben los precios es por oferta y demanda. ¿Cómo funciona esto, Alex? Porque ya empezaste con tecnicismos financieros y eso a nadie le gusta. Bueno, en realidad es súper fácil y te lo voy a explicar ahorita. Lo primero que hay que entender es que todo tiene una relación uno a uno. Imagínate que solamente hay 10 manzanas y 10 dólares. Y no existe nada más, con eso tú estás bien, con eso vives, así es. Imagínate eso, qué fácil es esa vida, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tú estarías dispuesto a intercambiar el uno por el otro? Probablemente lo más justo, si solamente hay 10 dólares y si solamente hay 10 manzanas, es que tú quieras intercambiar uno a uno. Eso sería lo más justo. Sin embargo, bueno, en una economía hay un tercer factor, que son las personas, que bueno, en ese sentido las personas son las que tienen los dólares y las que producen las manzanas. ¿Cómo funciona esto? ¿O cómo funciona este intercambio, no? Esto quiere decir que hay una persona que quiere tu manzana y está dispuesta a pagar por ella. Y a eso se le llama demanda. Entonces, otra vez, esto quiere decir que hay una persona que quiere tu manzana y está dispuesta a pagar por ella. Y la contraparte sería la persona que está dispuesta a fabricar la manzana e intercambiarla por dólares, por los dólares que tienes. Y a esto se le llama oferta. Repitamos, la oferta es la persona que está dispuesta a fabricar la manzana e intercambiártela por los dólares que tienes. Y cuando se intercambia algo, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que alguien quiere comerse tu manzana. Y la otra parte es que está dispuesta a dar la manzana. Y bueno, ya cada quien. Y entonces a esto se le llama mercado. Un mercado es donde hay oferta y demanda, donde hay demandantes y oferentes de bienes a cierto precio. Eso es. Entonces, regresando a la relación uno a uno, ¿qué pasa si ya no son 10 dólares y 10 manzanas? ¿Qué pasa si de repente hay 20 personas, cada una con $1, pero solo hay 10 manzanas? ¿Tú crees que la relación manzana-dólar siga siendo lo mismo? Porque ahora, como hay más gente, más demanda, más dólares, quiere decir que la manzana se vuelve un bien escaso, un bien un poco más caro, y para equilibrar las existencias, pues pum, ya te subieron el precio y la persona que produce las manzanas está dispuesta a intercambiarla por $2. Pum, te subió el precio. Un caso diferente es que, por ejemplo, este año hubo una sequía y solo se pudieron cultivar 5 manzanas. Siguen siendo las mismas 20 personas, cada una con $1. ¿Tú crees que la relación siga siendo uno a uno, una manzana por $1? Porque ahora hay mucho menos oferta. La gente que produce manzanas pues, se le fue en la sequía y ya tiene menos manzanas. Lo hace un bien más escaso, y como es más escaso, para equilibrar con las existencias, ahora tiene que subirle el precio a las manzanas y la relación ya es una manzana por $4. Y pum, pues te subió el precio. Claro que en una economía más grande hay muchos otros factores, pues sí, diversos factores, y digamos, son mercados mucho más grandes. Pero esto pasará en la realidad. Tú podrías prever cuándo te van a subir los precios. ¿Cómo funciona esto en el día a día? O
en el intercambio entre países, ¿no? Si un país le vende a otro, o cómo funciona, por ejemplo, si quieres invertir. Porque al final hay un mercado de acciones, el mercado de inversiones, mercado de deuda, de capital, bla, 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 bla. Eso hablaremos después. Y entonces, ¿cómo se define el precio de cada una de estas inversiones? Un bien inmueble. ¿Hay mercado de bien inmueble? ¿Sabes? El tercer motivo por el que pueden subir los precios es por un cambio en los impuestos. Y acá es donde todos dicen, excelente, háganlos pagar. Sobre todo a los que más ganan, a esos que paguen más impuestos. Ahora, ¿qué sucede? Ya estamos entendiendo un poco cómo funcionan los precios. ¿Quién pone los precios? Las empresas y el gobierno. Y muchas veces también ya entendemos que ellos manejan sus precios con un esquema de estado financiero de P&L. Y entonces la pregunta empieza a ser, ¿en qué parte del estado financiero afecta un impuesto? Si recuerdas bien, este estado financiero se compone de ingresos, costos, gastos. Si los restas, te da la utilidad, luego hay un impuesto a la utilidad y luego viene la utilidad neta. Total, el gobierno puede decidir pues ponerle impuestos a cualquier parte del estado financiero. ¿Qué sucede si deciden ponerle un impuesto al ingreso? Ya vimos que el ingreso se compone de precio y de cantidad. Entonces quiere decir, en primer lugar, que le ponen un impuesto al precio. O en algún momento o por algún motivo le ponen un impuesto a lo que tú vendes. Por ejemplo, un impuesto a los cuadernos. Algo familiar hoy en día puede ser un impuesto a las bebidas azucaradas o a la grasa. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que en un país que esto nunca sucede, bueno, hay mucha obesidad, por decirlo así, enfermedades de sobrepeso, y entonces, pues, ¿qué sucede? Que esto tiene un costo en salud. Como tiene un costo en salud, hay que desincentivar, o sea, que la gente deje de comprar estos productos para que salgamos de este rollo, de este problema. Total, no, si te fijas, lo que afecta directamente es el precio. ¿Y quién lo paga? Porque a la empresa, por ejemplo, los impuestos, pues es un dinero que las empresas le retienen al consumidor y después le pagan al gobierno, porque en estricta teoría ese dinero no es de ellos, simplemente lo retienen. Y pues ya vimos que esto no afecta ni los gastos ni el sueldo, entonces de repente, ¡pum!, ya te subió el precio. Pero la ganancia de la empresa pues es la misma, simplemente hay un poquito más de precio. ¿Qué sucede si la empresa no quiere absorber o no absorbe este cambio de dinero y le quiere ofrecer al consumidor el mismo precio de siempre? Bueno, ¿qué sucede? Que tendrían que mantener su precio al consumidor, pero de ese pedacito de ingresos que ellos tienen, pues tienen que reducirlo. Y si tú reduces los ingresos de la empresa, pues quiere decir que pues, no, por reducir tu precio no vas a pagar menos de tu producción y de tus costos, ¿no? No porque tú decides, ay, voy a bajar el precio, pues las hojitas del cuaderno te salen más baratas, ¿no? Y tampoco por eso pues vas a bajar los sueldos. Entonces esto quiere decir que te puedes quedar sin utilidad, y sin utilidad ya vimos que quiebras. Y si quiebras dejas sin trabajo a todos. Es por eso que generalmente cuando le ponen un impuesto al ingreso, te tienen que subir el precio. ¿Y quién lo paga? Pues el consumidor. No lo paga la empresa. Si suben, por ejemplo, los impuestos al costo, ya vimos que entonces las hojitas del cuaderno pues te cuestan más porque le pusieron un impuesto, y ya vimos qué pasa. Ya vimos qué pasa en el ejercicio número 1 y prácticamente te suben el precio porque sube el costo para no recortar los gastos o los sueldos, y entonces, pues bueno, pum, ya te subieron el precio. La otra cosa que puede hacer es suben el impuesto a la utilidad. ¿Qué mensaje te están mandando si sube el impuesto a la utilidad? Bueno, aquí no te afecta el precio, no te afectan los costos,
ni te afecta los gastos. Pero si tú quisieras pagar menos impuestos, pues gastas más. ¿Y en qué te conviene gastar? O las empresas, por ejemplo, que sí pueden deducir, luego veremos esos términos, pero suponiendo que tus gastos son, digamos, que no pagan impuestos, ¿qué sucede? Que generalmente las empresas pueden gastar cosas en las que se dedican o a las que su giro o su actividad, y eso entra en la parte de la base en la que se calculan los impuestos y listo. Entonces te están diciendo gasta más y tú puedes gastar más pues en tu gente, puedes gastar más en innovación, en desarrollo, puedes comprar más activos, maquinaria, etcétera. Hay muchas cosas que puedes hacer para pagar menos impuestos, teniendo menos utilidad también, ¿no? Pero es reinvertir en la empresa. Pues mira, total, generalmente se ponen impuestos para desincentivar ciertos productos, para que la gente los deje de comprar, porque están creando algún mal, o no sé, pero también pueden quitar impuestos a ciertas industrias y eso lo que va a hacer pues es que más empresas van a ir por los incentivos fiscales o de impuestos y eso genera utilidad, genera más trabajo. Y pues eso ya dependerá de cada gobierno. El gobierno tiene que tener un balance. Pero, bueno, tú te diste cuenta, pues en la mayoría de los casos, ¿quién termina pagando estos impuestos? La cuarta razón por la que suben los precios es por la inflación. ¿Has escuchado esto? ¿Qué significa la inflación y por qué se genera? Bueno, en realidad es un término económico que usan los financieritos para decir que hay un aumento generalizado de precios. ¿Y cómo se mide esto? ¿Cómo funciona? Bueno, cada país lo llama diferente, pero tiene una cosa que se llama canasta básica. La canasta básica pues, es una listita de todos los productos que se consumen regularmente en ese país, que una persona normal pues siempre va a comprar. Por ejemplo, bueno, no sé, la carne, el huevo, el pollo, la leche, el frijol, las tortillas en México. Cada país tiene una lista de productos diferentes, porque obviamente producen diferentes cosas. ¿Qué pasa? Que tú al año vas y compras pues tu canasta básica, lo que siempre vas y compras al supermercado, por decir algo. Y este año esa listita de 100 cosas te sale en $100 o en 100 pesos. Y el siguiente año tú vas y compras la misma lista de 100 cosas, pero ahora ya no te salen 100, te salen 104. Y no es porque hayas comprado más, tú compraste exactamente lo mismo, pero los precios fueron subiendo y ahora lo mismo te cuesta un poquito más. A esto, por ejemplo, si tú divides ese 104 que te costó hoy, la canasta básica, entre 100 que te costó el año pasado esa misma canasta básica, bueno, se le llama, o si lo divides así, te da un 4% extra, que es un 4% de inflación. Y la inflación quiere decir que, bueno, lo mismo que estás comprando hoy, que compraste antes, pues te sale un poquito más caro, pero no porque compres más, sino por un aumento de precios. Esa es la inflación. Entonces, bueno, el día de hoy ya vimos quiénes ponen los precios. Ya vimos que el criterio que usan es un estado financiero y entonces eso quiere decir que si suben los costos, pues suben los precios. Y entonces eso genera inflación. Que suban los costos genera inflación. Por demanda y oferta, si crece la población, si cada vez hay más gente demandando manzanas, pero las manzanas no crece la producción a su mismo ritmo, ¿esto generaría inflación? O por ejemplo, si es muy difícil trasladar el aguacate o hay, no sé, una plaga y hay menos aguacate, pero cada vez hay más gente, ¿esto subiría por oferta y demanda los precios porque es un bien escaso? ¿Generaría inflación? ¿Qué pasa si la economía tuviera más dinero? ¿Cómo que más dinero? ¿No sería excelente que todos tuviéramos más dinero?
Suena buenísimo, ¿no? Y explicándote rápido, ¿qué pasa? Que en la economía de hoy hay un término que los financieritos también usamos, que es la base monetaria. Es un término. Pero vulgarmente, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto dinero hay en el país o en una región o en el mundo? ¿De qué? De dólares. ¿Cuántos dólares hay volando por ahí? ¿No? En el mercado o en la economía. ¿Cuántos pesos hay volando por ahí? ¿Qué sucede? Que en cada país hay una institución que se encarga de regular pues cuánto dinero hay en el mercado y se llama Banco Central. Cada país tiene diferentes regulaciones, etcétera, pero prácticamente ellos son los únicos que pueden retirar dinero del mercado o inyectar más dinero del mercado. ¿Por qué? Porque imprimir dinero es un delito federal. No te estoy recomendando que lo hagas. Y entonces esa institución son los únicos que lo pueden hacer. Si tú recuerdas la relación 1 a 1, ¿qué sucede? Que una manzana cuesta $10. Y la relación justa pues es 1 a 1. Pero ¿qué sucede si hay 10 manzanas y de repente hay $100? ¿Qué pasa si hay 10 manzanas y hay $1,000? $1,000,000. O pesos. O soles. O lo que sea, ¿no? La moneda que tengas en tu país. Pues entonces ya la relación pues deja de ser 1 a 1 y podría ser de 1 a 10. Que una manzana ahora te cueste $10. O que una manzana ahora te cueste $100. O te cueste $1,000,000, ¿no? $1,000. Porque no depende de la manzana, depende de la relación 1 a 1. Y eso va a hacer que te suba el precio por oferta y demanda porque hay más dinero, y lo contrario podría ser que haya menos dinero. Si hay menos dinero, digamos que te baja el precio. Eso sería excelente, sí, también recortarían los sueldos seguramente. Y entonces a eso se le llama deflación. Entonces, yo te pregunto a ti, si tú sabes cuánto dinero hay en la economía, cuánto ha aumentado o disminuido el dinero en el mercado en estos últimos años. Esto podría afectar lo que tú pagas en el súper, tu renta, tu luz. Podría afectar los ingresos que tú tienes. Por ejemplo, si anuncian un incremento de sueldo para todos. Excelente, pero esto no significaría que en 5 o 6 meses o incluso menos todos los precios del súper van a subir. Porque le aumentaste el gasto a las empresas o al gobierno. Esto incrementa los precios. ¿Te afectaría? Los precios suben por todas estas razones y muchas más. La primera es que te suben los costos. La segunda, por oferta y demanda. La tercera, por un cambio en impuestos. Y la cuarta simplemente es la parte que suma muchas cosas, la inflación. Hay muchas otras cosas por las que pueden aumentar los precios. Total, pues, ¿cómo nos afecta esto o cómo lo podemos vencer? Y eso depende generalmente de 3 cosas. La primera, pues, es que compras tú. Lo que tú compras ya le pusieron un impuesto nuevo a sus costos o a su precio. Ya vimos que si te suben los costos por impuestos o si te suben o te ponen un impuesto a tu precio, a tus ingresos, pues bueno, van a subir los precios al consumidor. ¿Esto te afecta? Si de repente te sube el súper, pues te afecta. Los electrónicos que compras, las verduras que compras, los dulces que compras, lo que sea que tú compres, ¿te afecta? Bueno, pues muchas veces la forma de vencer esto, pues es ir a ver marcas que no tengan este tipo de impuestos. Productos sustitutos, otro tipo de productos que puedas usar que no sean estos a los que ya les subieron el precio. La segunda forma en la que te va a afectar, pues es en tus ingresos, es a qué te dedicas, cuál es tu fuente de ingresos. Deja tú el de las empresas, etc. Tú, ¿de dónde ganas tu dinero? Por ejemplo, si tú dependes de un sueldo, la pregunta es,
tu sueldo crece igual que la inflación, igual que el aumento de costos, de precio, de etcétera. Porque aquí muchas veces tú no controlas cuánto te aumentan todos los años de sueldo. Y si no subes a la par de la inflación, vas a estar ahí 5 o 10 años y cuando voltees atrás te vas a dar cuenta que ganas lo mismo, pero que todos los precios ya aumentaron. Y entonces te quedas rezagado. Cuando tú tienes un sueldo, pues la forma de vencer esto es conseguir ascensos o conseguir aumentos. Y la forma de hacer esto, pues es echándole más ganitas, agregándole más valor a la empresa, obteniendo mayores responsabilidades y bueno, pues así es como se consigue, digamos, ganar más adentro de una empresa o tú teniendo un sueldo. La otra es que si tú eres independiente y cobras por comisión o por servicio o por hora, por ejemplo, si eres un abogado, un médico, ¿no? Alguien que te cobra por hora o por comisión. Bueno, aquí la buena noticia es que tú sí controlas cuánto cobras por hora o por servicio y la pregunta pues empieza a ser, ¿tú estás subiendo tus precios conforme la inflación? O, por ejemplo, ¿te has dado cuenta que si no has subido los precios 5 o 10 años, pues con ese mismo precio que cobras tú, pues no te alcanza para menos? Porque todos los precios, pues van subiendo. Si tú eres de las personas que tiene un negocio, una empresa, bueno, aquí la buena noticia es que tú sí controlas también cuánto cobras por lo que sea que estés vendiendo. Y aquí seguramente pues vas a ver que te aumentan los costos, que te aumentan los impuestos y eso tú lo tienes que ver reflejado en tus precios. ¿Lo estás reflejando en tus precios? ¿O llevas 5 o 10 años con lo mismo, con los mismos precios, no te has dado cuenta que de repente, chin, ya tienes menos utilidad, que cada vez tienes más problemas financieros? Para vencer esto, pues tocaría ver, en primer lugar, si puedes subir el precio, si el consumidor te va a comprar subiendo el precio. En segundo lugar, pues ver cómo le haces para reducir tus costos sin quitar la calidad. Esto tendrías que ver, mirar pues nuevos proveedores, etc. La otra cosa que puedes hacer es ver cómo te ajustas el cinturón en tus gastos. Pero esta pues no es a veces la mejor opción, ¿no? Obviamente hay que gastar lo necesario para el negocio, etcétera, y no más. Y la otra pues es ver cómo aumentar tus fuentes de ingreso. ¿Puedes vender otra cosa? ¿Cómo le podemos hacer? La otra parte en la que te va a afectar a ti como persona es en tus ahorros, en tu patrimonio. Tus ahorros y tu patrimonio crecen a la par de la inflación. Por ejemplo, si tú tienes una cuenta bancaria o donde sea que tengas tu dinero, incluso si lo tienes en tu casa, en una alcancía, en un colchón, donde tú quieras, este dinero crece a la par de la inflación. Y aquí tienes que tener mucho cuidado. Ojo, porque si tú tienes tus ahorros en una cuenta bancaria que no te crece conforme a la inflación o los tienes guardadas en un lugar, en billetes, por decirlo así, 20, 30, 40 años, sin hacer pues un poco más con ese dinero, sin invertirlo, el día que saques ese dinero, pues te vas a dar cuenta que sí, ahí está bien cuidadito tu dinero. Sin embargo, todos los precios de todo ya subieron. Y ese dinero que te costó tanto trabajo ahorrar, pues te va a alcanzar para menos. Y muchas veces te va a alcanzar para la mitad o mucho menos de la mitad de lo que pudiste haber comprado antes. Si nunca has visto lo más básico de finanzas personales, te convendría saberlo hoy.